Esta presentación es elaborada por la Correduría Pública 5 de la Plaza del Estado de Hidalgo. Abordaremos las características más importantes de la sociedad anónima. La principal, desde luego, es que debe tener mínimo dos socios y máximo ilimitado. Eso significa que esta empresa está diseñada para crecer. Es una empresa que permite que cualquier persona en el futuro se pueda añadir a la sociedad, y eso es en beneficio precisamente del potencial de crecimiento de una anónima. El capital social ahora es libre, antes era de 50,000 pesos, hoy puede formarse con 1 peso, con 2, no hay ningún problema. Los socios tienen una protección especial en esta empresa porque solamente van a responder de las obligaciones sociales hasta el monto de sus acciones. Eso significa que si la sociedad cae en quiebra, los socios no van a poder ser demandados en lo personal para el pago de ninguna deuda, su patrimonio siempre va a quedar protegido. El capital social se divide en acciones. Una característica muy importante de la anónima es que los socios van a ver representada la participación que tienen en la empresa a través de documentos, títulos de crédito que se llaman acciones. Puede ser de capital fijo o variable. Normalmente ya en la modernidad casi todas las sociedades son de capital variable, pero algunas requieren, de acuerdo a la ley, ser de capital fijo, como por ejemplo los bancos. Los órganos de la sociedad anónima son 3. El órgano más importante es la asamblea de socios, el órgano que administra, es el órgano de administración, y el que vigila, el órgano de vigilancia. Vamos a analizar a continuación los 3 órganos. La asamblea de socios es el órgano supremo de la sociedad, es el que toma todas las decisiones, el cerebro. Esta asamblea puede darse de 3 maneras. Hay 3 tipos de asamblea de socios. Las más tradicionales, que son las asambleas ordinarias, que se reúnen para tratar asuntos ordinarios como el nombramiento de administradores, o la discusión y aprobación de los estados financieros. Se debe celebrar una vez al año entre los meses de enero a marzo de cada año, y los administradores deben ser particularmente muy acuciosos en verificar que esto suceda de esa manera. Las otras asambleas importantísimas son las asambleas extraordinarias, porque estas asambleas sirven para modificar la vida de la sociedad. Estas asambleas sirven para que los socios en la asamblea tomen decisiones fundamentales, como por ejemplo cambiar el objeto, cambiar el capital, ampliar algún punto delicadísimo, por ejemplo fusionar la empresa, liquidarla, escindirla, cambiar su duración. Se requiere para hacer esto una mayoría calificada, normalmente del 75% de los votos de los accionistas. Las últimas asambleas son las especiales, que se reúnen solamente los socios de una serie determinada de acciones. Y bueno, desde luego, claro que está la asamblea constitutiva, que es donde se crea la empresa, pero eso no es materia de nuestro estudio, sino de otro programa. El órgano de administración es clave en la anónima. Vamos a primero elegir si va a ser una sola persona o van a ser varias las que administren. Si ustedes quieren que su sociedad anónima tenga decisiones muy rápidas, la respuesta es el administrador único, que va a tener facultades para pleitos y cobranzas, acto de administración, acto de dominio, cuentas bancarias y en general la firma social. Si buscan más seguridad que rapidez, el Consejo de Administración está diseñado para brindar un sistema de protección a los socios, porque van a tomarse decisiones generalmente de 3, 5, general números nones de administradores, y eso desde luego hace que haya una mayor vigilancia en su trabajo y un mayor control. El órgano de vigilancia es el que va a encargarse de supervisar las acciones de los administradores, y puede hacerse a través de una sola persona, que sería el comisario, o de varias personas, igual en números nones, normalmente 3, 5, 7, que sería el Consejo de Vigilancia. No deben ser parientes de los integrantes del órgano de administración. No obstante, cualquier socio puede ejercer este cargo, tanto de administrador como de vigilante, de comisario. Pero entre ellos dos, entre administradores y vigilantes, no debe de haber. El capital social de la sociedad anónima es lo que le da el carácter de anónima. Precisamente su poderío, su reconocimiento viene a través del capital. El capital normalmente se divide en 2 partes, el capital de una empresa. La parte fija del capital, que es mínima, ya no tiene un mínimo, ya no puede ser limitada por la ley. Ustedes ya pueden elegir si es 1 peso, antes eran 50,000, pero tiene que existir un capital fijo.
El capital variable puede o no existir en la anónima. Generalmente todo el mundo constituye su sociedad solamente con un capital fijo y hace acciones específicas para el capital fijo, y más adelante se decide si va a tener o no un capital variable. Las aportaciones posteriores que se hagan a la sociedad se hacen a través del capital variable porque su máximo siempre va a ser ilimitado. Como sabemos, pues la conveniencia de ser una anónima es precisamente su potencial de crecimiento. La forma de pagar el capital social es clave también en la anónima, porque esta sociedad nos permite que no solamente se pague en dinero, sino también en especie la acción. ¿Cuándo nos conviene hacer una, cuando otra? Bueno, si el socio no quiere hacer aportaciones en dinero, puede aportar sus propiedades, ya sea muebles o inmuebles, pero hay que hacer un avalúo de los bienes desde que se decide hacer esta aportación, y hay que aportar todo su valor de la acción, el 100%. Se guardan en tesorería de la sociedad, de la administración, estas acciones que se pagaron en especie, para hacerles una revaluación a los 2 años siguientes de la constitución de la sociedad, y si hay una disminución de su valor, se tiene que hacer una nueva aportación o disminuir el capital. Las aportaciones en dinero también son estratégicas. Los socios pueden decidir aportar todo el dinero en el momento de constituirla o solamente el 20%. Si aportan todos, sus acciones serán liquidadas, y aquí vemos en esto que son liberadas. Y si se decide hacer una aportación en solamente el 20%, las acciones se llaman pagadoras, y entonces el socio puede hacer un programa de acción con la sociedad para que se pague el dinero durante los siguientes años de manera que la misma sociedad lo establezca. Las acciones, que desde luego son los títulos de crédito más importantes de la anónima, se hacen a través de series. Normalmente el capital fijo, como platicábamos, se reserva para los socios fundadores y se representa a través de la serie A. Y cuando se quiere ampliar el capital, hacer una aportación al capital variable, se hace una segunda serie de acciones que será la serie B, o incluso los nuevos socios pueden adquirir estas acciones. Sin embargo, nada nos limita para que hagamos no series, sino solamente en una sola serie todo el trabajo. Hacemos también aquí un ejemplo de serie C para capital extranjero, por si ustedes quisieran hacer una sociedad que tuviera una cláusula de admisión de extranjeros, que en cuyo caso debería inscribirse también en el Registro Nacional de Inversión Extranjera. Y puede haber otras series diferentes para acciones especiales, como por ejemplo las acciones de gozo o las acciones de voto limitado. Nuestros clientes comúnmente nos piden que puedan invitar a inversionistas a la anónima que no tomen decisiones fundamentales en la sociedad, y entonces vienen pues la aplicabilidad de estas acciones especiales. Se puede hacer una serie de acciones que la persona que compre la acción solamente tenga derecho a recibir utilidades, pero no a votar, por ejemplo, en las asambleas, o tener votos limitados. Las características de las acciones son que, bueno, se pueden hacer todas del mismo valor, que es lo normal. Las acciones de una sola serie necesariamente tienen que ser del mismo valor y conferir los mismos derechos. Pero podemos hacer que dentro de distintos tipos de series, cada serie de acciones conceda diferentes derechos, y por lo tanto, pues vamos a tener acciones de diverso valor, ¿no? Sin embargo, en este caso deben ser múltiplos del capital total. Los requisitos ustedes pueden consultarlos en el artículo 125 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Nosotros podemos asesorarlos en crearles los proyectos de las acciones que ustedes necesitan. Si tienen alguna duda de cuándo conviene crear una anónima, pueden llamarnos a nuestros teléfonos o visitar la página www.corredoriapublica5hidalgo.com. Estamos a sus órdenes.